Michel y Luis. Vamos a empezar fuerte el sábado 19 de agosto a las 8 de la tarde con Negra Calavera. Y nunca mejor dicho lo de fuerte, porque nuestra tónica siempre ha sido empezar todos los años la Astenagusia pues suave, de menos a más, no por calidad, estoy hablando un poco de rotundidad, ¿no? Un poquito de los sonidos más fuertes. El último fin de semana siempre dedicamos al metal y vamos acercándonos poco a poco, ¿no? Pero este año, no sé, hemos decidido dar un golpe sobre la mesa y que el primer día sea como... Estamos aquí, una carta de presentación y estamos aquí. Vamos a empezar con un concierto muy muy potente de punk rock y de metal, no sabría cómo llamarlo, yo creo que es un metal de raíces, el segundo grupo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de Negra Calavera, ¿no? Pero el día es un día obligado para todo el mundo que le guste la música, porque son dos grupos que tienen un presente bastante esperanzador y un futuro todavía mejor, creo yo. Sí, yo creo que el concierto de Negra Calavera, yo creo que está expectante todo el mundo, ¿no? O sea, después además de que Porco Bravo está fuera de la escena por el momento, pues parece ser que ellos han cogido con mucha fuerza esa estela. Y bueno, yo creo que hay grandes ganas de verles en Astenagusia en un escenario como el de la muestra, ¿no? En Bilbo Rock. Y luego, pues, sí es recurrente los sonidos del stoner rock que siempre solemos darles cabida en la muestra, ¿no? En este caso con el siguiente grupo que viene, que es Wicked Wizard. Un grupo de chavales muy muy jóvenes, pero que tú escuchas el disco y realmente piensas que tiene una carrera de varios años, sí, pero bastantes. Entonces yo creo que además el cartel casa muy bien, a la gente que vaya a ver Negra Calavera le va a gustar Wicked Wizard y viceversa. Sí, bueno, y con Negra Calavera, como decías tú, Michel, rompéis un poco con lo que habéis hecho años anteriores, de empezar de menos a más. A mí es una cosa que me ha sorprendido, la verdad. Y bueno, pues empezamos con ese punk rock rotundo, como decíais, ¿no? Rotundo y con mucho predicamento en Bilbao, ¿no? Otros grupos como Señor Nuevo Catecismo Católico, es cantado en castellano. No empezábamos... Sí, perdón. Sí, no empezábamos así desde 2010, concretamente con Porco Bravo y Metralla, que luego hablaremos de Free the Will, que parte de las componentes estaban en aquella banda, ¿no? Y desde 2010 y 8 años después, pues, y máxime siendo el 40 aniversario de la Astenagusia, pues queríamos empezar de una manera high power, potente. Bueno, pues vamos a escuchar ya directamente a Negra Calavera. El tema que lo tenemos por aquí es Estrellas y bueno, pues vamos a disfrutar de ellos ya. Estrellas de madera,
El metal de hoy. Y siempre en Rock Video.